Bueno, aquí estamos otra vez más con el Gasturianu, hoy con Ramón García, no el del Grand Prix, por supuesto, aquí en la sellería La Pomorada, me va a tutorizar cómo hacer un cachopo. Si el Gasturianu hace este cachopo, todo el mundo va a poder hacerlo. Así que, seguidme. Bueno, Ramón. Vamos a ver, buenos días, y vamos a proceder a montar el cachopo. Es bien fácil, esto se puede hacer en cualquier casa, o sea que tenéis pericia para cortarlo con el cuchillo bien, para que vaya delgadín, que el filete no vaya grueso, que vaya tiene que ir muy finito. Muy fino, un filete de unos 125 gramos, 130 gramos cada filete, ¿eh? Vamos a proceder al relleno, Alberto, a ver. Vamos con ello, vamos a ver. Así de esta manera. Efectivamente, lo rellenamos así. Que no salga, que no sobresalga, da igual. No sobresalga de la carne, efectivamente. Muy bien. Ahora pondremos una capa de queso. ¿Pongo otra más? Lo pondremos También, de esta forma. Está todo pensado, ¿eh? Otra capa más de jamón serrano. Ojito, Otra capa de queso. Tapamos con la otra capa de ternera. Primero pasaremos por la harina. Por la harina, ojito, que esto ya... Por la harina. Empezamos ya confundiéndonos, mucha gente, los que no tenemos tanta pericia, un poquito así. Sí. Y lo espalmaremos un poco con la mano para que la harina... Lo pondremos en el huevo. Huevo batido previamente. Con pericia, que no se abra, efectivamente. Mucha pericia aquí intentando que no se nos desmangue. Ahora lo pondremos al pan rallado. Bueno, este es un pan especial, que es un pan de panko, pero bueno, para la ama de casa o los amos de casa, con el pan rallado sería suficiente. Escurra bien. Pasamos. Efectivamente. Lo empanamos ahí. Los filetes, me comenta Ramón, que se han golpeado un poco para estirarlos más también, para que queden finos. Puede ser un poco ese también el éxito también de esa textura que tiene cuando uno lo come. Efectivamente, si está un poco grueso el filete, pasaríamos a golpearlo un poco con el mazo de la carne que tengamos en casa. Bueno, que para espalmarlo, el filete para que quede. Espalmarlo. Espalmarlo. El decorado y el sellado. Y después, para que no se nos abra, esto va a ser un desastre, un poco, porque a veces puede que se nos abra todo el interior. Despacín. Bueno, debería quedar la marca. No, y es todo perfecto en este mundo. Y ahora procedemos a la freidora. Conmigo, niñina. ¡Ay, Dios mío, mi niñina! ¿Así directamente? Así directamente, echaríamos a freír. Efectivamente, el aceite que esté a 220. 220. Bueno, aquí estamos hablando en un plan de que normalmente en casa va a ser en una sartén, porque claro, no tendrían una freidora industrial como tenemos aquí. Pero bueno, muchas veces se nos achaca a que lo freímos en la freidora, pero es una freidora especialmente para cachopos nada más. Lo tendríamos sobre 3 minutines, 2 minutos, 3. Y lo vemos, ya queda... Va quedando doradín. Doradín, efectivamente. Bueno, una parte importante, ya estoy todo tafarrao. Esto no debería ser así, pero ya parece todo un desastre. Esto me acompaña el chef, por supuesto, siempre conmigo. Sería darle la vuelta un poco, esa marca que le hemos hecho, esa decoración, también que salga. Ha salido, no, le he dado 2 vueltas. Ahora, ahí está. Y ahora, una vez presentado, lo decoramos con sus patatinas, con su ensalada. Bueno, Ramón, ¿qué te parece el producto final? ¿Crees que tengo pala aprobado? No, está aprobado, este me ha aprobado, está muy logrado. El aspecto ya se ve.
y está aprobado. Hablar un poco de toda esta polémica, es que si el cachopo no es asturiano, que si el cordón bleu francés, que si no sé qué. ¿A ti qué te parece? Nosotros el cachopo, aquí la ternera, que es asturiana, y la procedencia, Habría, no sé, habría que dejarlo a los historiadores. Dejarlo a los historiadores que, vamos a dejarlo a los historiadores que se peleen ellos. Efectivamente. Ni el queso, ni el queso, ni el jamón, o sea, nada. La ternera, ni la ternera, que viene de la huertina asturiana también. Efectivamente. ¿Qué nos van a contar aquí al asturiano y a don Ramón García si el cachopo no es asturiano o no? Bueno, pues ya nos queda solo probarlo. A ver qué tal. Muy bien. Es una delicia. Este cachopo es una delicia. Y este es el cachopo clásico, el de toda la vida, el de jamón y queso. Pero ahora, hasta finales de mes, tenemos aquí, en la sidrería La Pumarada, en la calle Gascona, unas jornadas dedicadas a esta delicia. Vamos a tener un cachopo de merluza del Pincho, meca, esto no me lo quiero yo perder. Un cachopo de sata con queso, cecina y pimientos del piquillo. Otro con castaña y salsa marrón glacé. De seata, queso, trigueros, pimientos del piquillo confitados y cebolla caramelizada con salsa de foie. ¡Mi madre! Dejamos en otro episodio más del Gasturiano. Espero que todos nos pongamos a hacer ahora cachopos, esta gran delicia de la gastronomía, no sé si llamar asturiano o internacional, pero evidentemente un producto nuestro y un producto querido. Hay que te entra el apurón. En un momento estamos en Piragües, estamos en San Timoteo, estamos en el Siringüelo y estás un poco apurado. ¿Y qué coime?